el título, Derribando Fortalezas Mentales. Venimos con dirección clara de parte de Dios en este año acerca de esta lucha sin cuartel entre el alma y el espíritu, entre la carne y el espíritu por el alma. Y el Señor ha hablado fuertemente a mi vida esta semana con esta palabra, por todas las cosas que se han transformado en fortalezas en mi vida. Y muchas veces no le doy la autoridad final a Dios. Así que quiero empezar este sermón diciendo: Dios tiene el control. Amén. Amén. Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control. Amén. Problemas financieros. Amén. Discusión matrimonial. Amén. Cónyuge adicto. Hijo rebelde. Cónyuge violento. ¿Realmente Dios tiene el control? Vamos a ver. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Él quiere tener el control. Pero el Señor es un caballero, ¿no? Es como el otro trucho, ¿no? Fíjense que por años, yo personalmente quiero confesarles algo. Por años leí los primeros capítulos del libro de Génesis con una lente acotada, ¿no? Siempre como que me aproximaba a Génesis para ver la creación, cómo ha sido el pestigre, cómo creó al delfín. Y eso no termina, o sea, eso da cuenta de la gloria de Dios, la magnificencia de Dios. No estoy diciendo que es algo que no me produzca admiración. Pero me produce también admiración el tema de la luz, de las tinieblas, ¿no? Cuando Dios decide separarlas, ya ahí se comienza a ver que había blanco o negro, ¿no? Ya se comienza a ver santidad o pecado, luz, oscuridad. Siempre me intrigó también eso, ¿no? ¿Cómo había sido el tema de que el Espíritu, dice Dios, se movía sobre la faz de las aguas? ¿Cómo habrá sido eso, ¿no? Ver el tiempo de la creación. También luego supe que en medio del desastre que hacen nuestros padres Adán y Eva, aparece el protoevangelio en el capítulo 3, donde Dios muestra su amor, que aún en ese caos de desobediencia, ya tiene un plan de restauración, de una salida para nuestra vida, ¿no? Ese es el corazón de Dios. Pero así como en Génesis 3 está el protoevangelio, hay mucho nivel de detalle, ¿no? Dice que la serpiente era más astuta que los animales del campo. En este relato, obviamente que no estamos hablando de una serpiente, sino que toma la figura y es el mismo Satanás. Y el que se mete, ¿no?, en su mundo, en el mundo de la serpiente, juega con fuego, es demasiado astuto. La palabra dice que era la más astuta entre los animales. Es un ser astuto, peligroso. El asunto es que él entabla conversación con Eva y le hace una pregunta. Él hace una pregunta en función de algo que él escuchó que Dios dijo en el huerto, porque estaba ahí. Entonces, que aunque Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y Eva tiene que corregir, porque ya en las primeras palabras que se registran de Satanás en la tierra hay distorsión y engaño, ¿no? Porque Dios había dicho del fruto de los árboles del huerto podían comer y señala solamente un solo árbol. Ya empezamos a ver la identidad de este ser, ¿no? De lo que quería ser, ya en el mismo origen de todo. Es el padre de mentira y él redobla la apuesta diciendo: no moriréis, refiriéndole que Dios le dijo eso porque si ellos comían del árbol iban a ser abiertos los ojos de ellos, que también iban a ser como Dios, le dice después, sabiendo el bien y el mal. Bueno, tristemente el relato dice que Eva ve que el árbol es bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, entre comillas. Y desobedecen a Dios definitivamente. Posterior a la desobediencia, concretamente los ojos de ellos fueron abiertos, dice la palabra, si ustedes leen Génesis, los ojos son abiertos
Y dice también la palabra, conocieron que estaban desnudos. Y ahí cocen hojas de higuera y se fabrican los primeros delantares de la historia, ¿no? De la humanidad. Y acá hice un parate en el sermón, porque nadie adquiere conocimiento, porque dice, conocieron que estaban desnudos. Nadie adquiere conocimiento sobre algo de la noche a la mañana sin que antes alguien enseñe. El relato en Génesis continúa diciendo que oyeron la voz de Dios, ellos se esconden en los árboles, ahí entre los árboles, y Dios los llama con una pregunta. Este sermón, hoy hablaba el hermano Carlito y hablaba de que Dios responde preguntas. Yo dije, bueno, el Espíritu Santo ya está llevando este día en la dirección correcta. Este es un sermón de preguntas, de muchas preguntas. ¿Quién? No, le dice, y Dios lo llama con una pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es una pregunta de situación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estás tú? No estoy acá sentado en la iglesia. No. En la vida, en la familia, en el trabajo, en lo que hacemos. ¿Dónde estamos? Es una pregunta profunda si uno se pone a ver. Adán se hace distraído y le dice que tuvo miedo porque estaba desnudo, y viene una nueva pregunta de Dios, porque Dios a veces no tiene respuesta, pero también tiene muchas preguntas, y las preguntas nos llevan en una dirección. Y viene otra pregunta de Dios que es sumamente reveladora, porque le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Hay un principio aquí. Para poder entender los patrones que operan en las mentes nuestras, en las mentes de los hombres, todo lo que hacemos, hermanos, lo aprendimos, sea por una experiencia o porque alguien nos enseñó, lo aprendimos. ¿Es así? ¿Están todos de acuerdo con esto? Lo aprendimos. Y así como hay luz y tinieblas, hay dos fuentes de donde provienen todas las enseñanzas que el hombre aprendió y aprende. Está la fuente de la vida y está la fuente de la muerte. No hay grises, por más que queramos decir, no, hay un camino alternativo. Nosotros lo vemos bien marcado en la sociedad, en las personas, en los hechos. Todo el día estamos viendo las dos fuentes, ¿no? Todo el día estamos viendo quién camina en una fuente o quién está a medias también, ¿no? Se nutre de una fuente, se nutre de la otra y trata de vivir un gris que no fue diseñado para la vida. Y fíjense qué interesante que mientras Adán y Eva eran enseñados por Dios, mientras ellos eran enseñados por Dios, vivían en estado de pureza, estaban desnudos, no tenían miedo y vergüenza, hasta que alguien, que no fue Dios, les enseñó que estaban desnudos, y ahí comienza la distorsión. Ya en la pureza, fíjense, noten que ya no hay pureza en relación a la connotación sexual, porque ya aprendieron otra cosa de otra fuente. Cuando analizaba esto, pensaba en todo el adoctrinamiento que hay en las escuelas. Es una fuente tratando de anticiparle a los niños que aprendan sobre sexualidad de una manera distorsionada. Sabe por viejo el trucho. Lo viene haciendo desde el Edén. Y lejos de los parámetros de Dios, que esos niños aprendan otra cosa. Por eso es importante en la socialización primaria en nuestras casas, cuando los tenemos chiquititos, hablarle lo que es verdadero. Para que nadie después instaure otra enseñanza, otra doctrina. Tenemos la responsabilidad como padres de enseñarle a nuestros niños, como maestros, de levantar la voz de la fuente del cielo entre nuestros pequeños.
Hermanos, si hay algo que Satanás se encargó, es de enseñar su basura una y otra vez a lo largo de la historia. Y de que se te metan experiencias y se te queden grabadas en la mente y en el corazón para que se establezcan patrones que se transforman en fortaleza, que son difíciles de derribar. Eva, no morirás. Y ahí se explican las enseñanzas posteriores sobre la reencarnación y otras formas mentirosas de eternidad que él tiene. No vas a morir. Porque estás sabiendo también que hay alma, que hay espíritu. Vas a ser como Dios, otra mentira diabólica. Por eso la enseñanza basura hoy es que todo es relativo. Y la palabra de Dios deja de tener la autoridad final. Entonces, si matas al bebé en el vientre, tenés derecho, solo porque eres como Dios, ahora decides sobre tu cuerpo y ya no se considera la vida intrauterina. Sos como Dios. Sos un Dios. Tú decides, no la palabra de Dios, no Dios. Y tristemente, yo metido en Génesis 3, tristemente veo a Eva, que dice la palabra que codicia esa basura de sabiduría. Entonces yo dije, porque por momentos hasta romantizamos a Adán y Eva, pobrecito, el mismo diablo los tentó. Y creemos que comieron una frutita de manera inocente. Por favor, puro pecado grosero y de manera bien consciente. Dice, según Dios, fueron enseñados por Satanás. ¿Quién te enseñó? Y yo dije, empecé a identificar patrones de mi vida. ¿Por qué lucho con esto? Patrones, todos nosotros tenemos patrones de conducta que aprendimos. Y si quieren ver lo que producen las dos fuentes, pueden ir a Gálatas 5 y hay 2 listas ahí, ¿no? de lo que es el fruto del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Y cuando aparecen, ¿no?, las justificaciones, es violento porque tuvo una vida complicada, y comienza a naturalizarse la basura del diablo, consume drogas porque se abstrae de los problemas, pobrecito lo dañaron, y el resto ahí va suavizando heridas. Despertemos. Son patrones establecidos en nuestra vida, que Dios no los diseñó para nosotros. Interrumpieron el embarazo porque no estaban preparados para ser padres aún, pero para hacer lo otro sí estaban preparados. Maltrata porque fue maltratado. El maltrato y la violencia están en el tomo 1 de Satanás. Si quieren aprender sobre eso, en el tomo 1 de su libro, de su enseñanza. Entonces tuviste una mala experiencia que se prolongó y se estableció como un patrón que ahora es difícil derribar. Se estableció una fortaleza mental. Es más fuerte que un fuerte de un país. Es más fuerte que una muralla que contenía la ciudad. Muchas veces. Porque hay personas que ya no pueden, creen que no pueden vivir otra cosa. Esto es lo que el apóstol Pablo intenta hacerles entender a los corintios en la segunda carta, en el capítulo 10, versículos 4 y 5, cuando les dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos. Ahí está. Yo ya tengo argumentos. No, a mí me dañaron. No vengas. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tristemente, Adán y Eva eligieron la basura, esa pseudo sabiduría diabólica, y las consecuencias las conocemos. Ahora, bajando este tiempo, nosotros estamos acá, planeta Tierra, año 2025. ¿De dónde aprendimos lo que sabemos? ¿Cuál fue la fuente? Hay que identificar eso. ¿Dónde vino la fuente? No fue Dios.
Dios no estuvo en tu maltrato, Dios no estuvo en la violencia que vos sufriste, Dios no estuvo en esas cosas. Pues yo le decía, Dios tiene el control. Dios quiere tener el control. El tema es si nosotros dejamos que Él tenga el control. ¿Cuáles están siendo las armas de nuestra milicia? ¿Cuáles? Otra pregunta. Y venimos viendo en esta serie de sermones que esta es una guerra por el alma, por la mente, por los pensamientos, por cosas mal aprendidas, que se establecieron como patrones, porque también eso baja a la conducta, baja a la toma de decisiones. En el alma también está la elección y la voluntad. Cuando llevo adelante algo, y se establecieron como patrones y se hicieron fortaleza, y nuestro corazón se quedaron con daños a perpetuidad, a menos que dejemos que Dios nos enseñe lo verdadero. Porque cuando Dios llega a la vida de una familia como una nueva fuente de aprendizaje, escuchen bien, familia de Hiblo, cuando Dios llega a nuestra familia como una nueva fuente de aprendizaje, esa familia empieza a entender de la importancia que es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué interesante. Adoctrinamiento y enseñanzas basuras a la obediencia a Cristo. Y se empieza a respirar en la casa tiempos de cambio. ¿O no lo vivimos? Hay tiempos de cambio. Los cambios son procesos. Llevan tiempo. No es decir, está bueno, listo, escuchamos esta palabra. Es qué hacemos con la palabra, cómo trabajamos, cómo vamos depurando, cómo vamos limpiando. Pero como en Edén, aún teniendo la enseñanza divina, hermano, que es excelente por naturaleza, la enseñanza de Dios, ellos tenían la posibilidad, cada mañana en el huerto salía Dios, ¿cómo andan mis amigos? Respiraban aire puro, veían los pajaritos, veían la naturaleza, veían, ¿saben lo que era Edén? Es algo que hoy no sé. Uno va al sur y ve los paisajes, ¿no? Dice que Edén era mucho más que eso. Imagínense, un año leyendo con Adri, un principio de año, me acuerdo, un devocional, veíamos que cómo alguien puede en el Edén perderse, ¿no? Porque se corrompió el contentamiento. ¿Qué pasó? Si tenés todo, hablas con Dios cada mañana, ¿qué pasó? ¿Cómo podés escuchar basura? ¿Cómo podés ir por otro camino? ¿Qué se corrompió? Cuando dejamos al Espíritu Santo y la palabra de Dios que nos enseñen, es la única manera que comiencen a derribarse las fortalezas mentales. La única manera. Hebreos 10, 38 y 39, la palabra es clara al respecto. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y acá fíjense lo que dice la palabra. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que ya fuimos restaurados, los que estamos conectados a otra fuente, no somos de los que retrocedemos para perdición. Y el remate de este versículo, yo lo leí un montón de veces, qué tremendo, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Preservación del alma. ¿Qué hace ahí Eduardo para preservación? Está bien. Cualquier diccionario agarre. Es el proceso de mantener vivo algo valioso, libre de daño y o descomposición. Interesante. Entonces dije, los que viven de acuerdo a los patrones mal enseñados y no dejan que la palabra de Dios y el Espíritu Santo actúen. Y quería despegar yo ahí, pero ahí había cositas también. Patrones que yo identifico. Y bueno, hay que trabajarlo. ¿No? Si vivimos de acuerdo a esos patrones mal enseñados, mal aprendidos, las experiencias malas que ya causaron dolor y que están en nuestros corazones, que parece que el daño es a perpetuidad, y Dios dice, no, depende. Si no hay un cambio, si no hay un cambio de fuente, si no hay un nuevo aprendizaje,
parece que el alma va a vivir en una descomposición permanente. Porque no se puede preservar el alma. Y retrocedemos. Damos un paso, dos para atrás, uno para adelante, tres para atrás. Por eso escuchamos la frase, no es un cristiano almático, todo le cae mal, se enoja por todo. Porque los pensamientos y las emociones no están siendo llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Porque otros hicieron cosas malas en la vida de la otra persona y postraron, muchas veces personas que están postradas por el mal obrar de otros. A menos que lo crucifiquemos o lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo, va a ser difícil que nuestra alma esté preservada, nos va a doler todo lo que haga el otro. Y en vez de avanzar, empezamos a entrar en círculos. Y esto ya lo vimos. Y volvemos. Parece que no le llevamos, vamos para allá. Y caemos y volvemos. Hermano, si te dejaron, si sufriste desamor, si vulneraron tu intimidad, es tiempo de bajar la guardia y de obligarnos al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre nos amó. El salmista dice: mi embrión vino en tus ojos. Y no significa que Dios no sufrió con tu quebranto, con tu dolor, con las heridas que provocaron en tu corazón. Él nunca te dejó ni te dejará, aunque el diablo te susurre por las noches que estás solo y que tu vida ya no tiene valor. Muchas personas sienten que su vida ya no tiene valor. Aunque te despiertes en medio de un ataque de pánico, quiero decirte que Jesús se hizo pecado para darnos vida. Y dice la palabra, y vida en abundancia. Gloria a Dios. A mí la palabra de Dios, esperanza, me llena de vida. No sé a ustedes, pero cada vez que yo me arrimo a la palabra cambia mi vida, cambia mi perspectiva. Me da esperanza, ganas de vivir, ganas de enfrentar la eternidad. Por eso debemos permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo se levanten en nuestras almas como autoridad final. Es la única manera de poder llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Hermanos, la mente es un campo de batalla que está minado. Y en ese campo el enemigo nos puede atrapar con mentiras. Y empieza a establecer patrones que se repiten una y otra vez. Pensamientos erróneos, creencias distorsionadas sobre Dios y sobre nosotros mismos. Cuando empezamos a naturalizar la distorsión, reconfiguramos el cerebro hacia cosas que Dios no estableció para nuestra vida. Y adoptamos una mentalidad que no es la de Cristo. No es la de Cristo. Y los pensamientos que son contrarios a la palabra o a la verdad de la palabra de Dios son como un muro mental infranqueable de resistencia. Se estableció un fuerte, difícil de penetrar. Empezaba este sermón preguntando si verdaderamente Dios tiene el control. Y ustedes menguaron en algunas situaciones complicadas que yo nombré. Los gritos se transformaron en chasquibunes tirados ahí, ¿no? Primero era dinamita y después eran unos pequeños chasquibunes ahí. Y verdaderamente, hermanos, si Dios tiene el control, ¿por qué la gente se hace adicta a cosas, a sustancias? No solamente a sustancias, podemos ser adictos al trabajo, un montón de adicciones hay en nuestra vida. ¿Por qué hay gente abusada? Cuando me hice la pregunta si Dios estaba en control incluso de mi mente, me di cuenta que la respuesta es complicada.
Sobre todo cuando estoy atascado, que no puedo avanzar, que no veo el panorama claro. Cuando el sufrimiento se prolonga. Dios no va a controlar la porción de comida que comemos, sino mírenme a mí. Tampoco las noticias que consumimos. Los programas, los sitios web en los que ingresamos. Tampoco va a controlar el tiempo que leemos la Biblia. Dios te va a dejar ver todos los episodios de Eternauta que quieras, sin que toques tu Biblia un solo momento. Te va a dejar. Y Dios tiene poder para tomar el control, pero no siempre puede tomar el control de nuestra vida. Porque hay interferencia de la otra fuente. Desconectamos una y conectamos la otra. Si creemos que Dios es un Dios de control remoto, que agarramos el control remoto y apagamos la tele y decimos, bueno, Dios controla todo. No es así. Me encanta analizar la manera que el apóstol Pablo pensaba en las situaciones por las que atravesaba él. Porque si él está hablando de llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo, es porque lo había podido lograr, ¿no? Que alguien va a enseñar algo ya sobre, bueno, esta es una materia que di, así que quiero contarles esto. Y hay dos preguntas interesantes que el apóstol hace. Le dije que este sermón era de preguntas. Que el apóstol hace cuando escribe la carta a los filipenses. Él, para entrar en contexto, cuando escribe esta carta, la está escribiendo en prisión. Todos sabemos lo que usó Dios a Pablo con la diseminación del Evangelio, todo lo que Dios hizo en Damasco, cuando él fue transformado, cambiado, para que el Evangelio también sea predicado, ¿no? Pero ahora está en cadenas. Ahora el gran apóstol está en cadenas. Y aunque Dios sigue siendo soberano, él está atascado. Y le está escribiendo a sus amigos de Filipenses. Filipenses lo amaban a Pablo. Era una iglesia que lo recibían con mucho amor. Y fíjense, ténganme paciencia, voy a leer unos cuantos versículos a partir del capítulo 1, a partir del versículo 12. Un poco para entender. No voy a hacer un estudio sistemático de los versículos, por eso voy a leer tantos. Solamente me voy a detener dos preguntas que él hace en el medio, que son muy interesantes. Hermanos, quiero que sepan, estoy leyendo en NBI, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¡Wow! Nosotros escribiríamos una carta diciendo que hay avance del Evangelio cuando estamos en prisión, en cadena, porque creemos que nosotros somos el Evangelio, que lo llevamos, ¿no? Él está enfocado en el resultado y no en la resistencia. Ya él está dando muestras que su mente está sujeta a la obediencia a Cristo. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, o sea, los guardias que lo están cuidando, y a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Hay escritos del siglo I que los guardias se convertían al Señor, que iban a cuidar a Pablo. Dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Voy a repetir esta frase. Pues saben que he sido puesto en cadenas en prisión para la defensa del Evangelio. No hay queja. Él sabe, él identifica cuál es el propósito. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Son sus opositores que hoy están gozando que Pablo está preso. Los judíos eran los primeros que se oponían. Y ahí aparece la primera pregunta. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Otras traducciones dicen, ¿qué importancia tiene? Primer pregunta. Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más,
seguiré alegrándome porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Y mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, segunda pregunta, ¿qué escogeré? No lo sé. Hay el control de Dios en su vida. Es algo que Él no puede controlar. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Y como les dije, Pablo está en prisión y puede ver el avance del Evangelio. Qué enfoque, ¿no? Qué tremendo. Y cuando veo las dos preguntas que él hace, me doy cuenta que las cadenas o las circunstancias nunca hicieron perder de vista, o el enfoque que él tiene, ¿no? Nunca hicieron perder de vista dónde él tenía puesta la mirada. Como les dije, Pablo amaba a los filipenses y los filipenses amaban a Pablo. Era un amor entrañable que tenían. Y los filipenses les llega la carta de Pablo. Y van todos los hermanos corriendo. Yo hago películas, ¿no? Perdónenme. Se reúnen los filipenses. Llegó una carta de Pablo. Hoy vamos a leerla. Nuestro apóstol está en prisión. ¿Qué habrá escrito? Fíjate, se dice que ya lo liberan. Están esperando que él les diga que va a salir de prisión. ¿No se les ocurre eso? Pablo, a ver si nos escribís que ya el César está por largarte. Si, ¿cómo estás? ¿Cómo son tus cadenas? Y él empieza, quiero que sepan. Empieza el versículo 12, quiero que sepan. Y yo no sé si lo que Pablo quiere que sepan, los filipenses quieren saber. Pablo, ¿cuándo vas a salir? Eso es lo único que los filipenses quieren saber. Y Dios quiere que sepamos otras cosas. Lo que es verdadero. Y Satanás, como en el huerto, está interesado que nuestro patrón de pensamiento esté centrado en nosotros mismos. Porque somos pequeños dioses. Serás como Dios, que no te digan nada, Entonces decidimos de acuerdo a cómo nos sentimos. Le tenemos que dar importancia a las emociones, porque somos como Dios. Entonces el patrón del diablo es que si estamos presos por la causa de Cristo, ¿qué causa de Cristo? Estoy preso. Tenés que estar llorando como una marrana flaca, Pablo. ¿Qué escribís? Qué frase antigua, ¿no? Marrana flaca. Me hizo acordar el Chavo. Me estoy arrimando a los 60 años, hermano, perdón. Y pensando seriamente en renunciar. Porque estamos centrados en nosotros, en nuestra angustia, en lo que nos pasa, en la cadena. ¡Ey! ¡Basta! Soy tu apóstol. ¿Cuánto más? Porque no tenemos que sufrir y bla, bla, bla. Hermanos, Dios siempre controla el flujo de la información hacia nosotros. Por eso muchas veces tenemos más preguntas que respuestas de parte de Dios. Dios tiene que preguntarnos, ¿qué haces tú? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo te voy a responder si estás yendo por un camino distinto? Te tengo que preguntar. En definitiva, Él no nos debe una explicación de lo que hace. ¿O sí?
O vamos a hacer como Job, ¿no? ¿Dónde estabas vos, Job, cuando yo sostenía todo con la palabra, donde a las olas del mar le puse, llegan hasta ahí? Cuando vamos con Adri a la playa, caminamos por la playa, le digo, mirá, esa ola llega hasta ahí. ¿Quién le puso límite? Ya sé, todos los años lo mismo. Dios, hasta ahí llegó. Está la palabra de Dios, esa olita llegó hasta ahí. Lean si no Proverbios, Job. Proverbios también quiero que está. Las personas muchas veces están detrás del protagonismo y ese es el patrón. Ese es el patrón. Son como Dios. Lo importante de lo importante es poder dilucidar qué quiere Dios que yo haga. Eso es lo importante. Ese debería ser el verdadero patrón que debería actuar en nuestros pensamientos. Sé que muchos están esperando una respuesta de Dios sobre algo, sobre alguna situación que viven, que esperan, ¿no? Que están atravesados y quieren una respuesta de Dios. ¿Y por qué Dios no me responde? Porque quizás estás preguntando mal también vos. ¿Cómo son tus preguntas a Dios? ¿Cuáles son tus patrones que están rigiendo en tu mente, en tu corazón? Moisés le pregunta a Dios en Éxodo capítulo 4:1, ¿y qué hago si no me creen? Mala pregunta. Estás hablando con Dios, chiquitito, y te vas a poner a pensar, a ver qué pensaban los israelitas, centrado en el hombre. Ay, que me quieran, ¿qué va a decir el otro? ¿Qué opinión va a tener de mí? Mala pregunta. Y ahí me resuena, ¿no? Una y otra vez serás como Dios, porque estamos poniendo el foco en lo que no importa. ¿Qué importancia tiene? Pablo. La pregunta de Moisés es, ¿y si ellos? Ya es una mala pregunta. Cada vez que tus preguntas giran alrededor de personas, cuando dices, ¿y si ellos? Ya no importa cómo la completes. Es una mala pregunta. Y Dios le responde a Moisés con otra pregunta. ¿Qué tienes en la mano? Dios nos ha dado algo, ¿no? Amén. Un camino, un norte. Dios en un momento dijo que lo haría de lo que iba a hacer contigo. Te lo dijo. Yo sé que muchos tuvieron palabra de Dios. ¿Qué tienes en la mano? Ay, si los otros, y si aquellos. ¿Qué tienes en la mano? Por Dios, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Qué te di yo al principio? ¿Por qué te fuiste a aprender otras cosas? ¿Dónde estás? Eres hijo de Dios, si eres romano, verás que Dios te adoptó como hijo y te dio herencia. ¿Cómo que estás llorando? O sea, Dios te da herencia, sos hijo de Dios, pero lo que otros dicen te paralizan. ¿Cómo puede ser? Mientras nuestras preguntas sigan girando en torno a otras personas, no tendremos respuesta. Vamos a tener preguntas de Dios, para que nosotros empecemos a tener otra dimensión de la vida. Pablo, en medio de su prisión, no se pone a realizar preguntas en torno a sus emociones, porque sabe que el progreso en el camino de Dios es tener menos respuestas y mejores preguntas. Mejores preguntas. Los opositores de Pablo están exultantes por el encarcelamiento. Él minimiza esos hechos. Él lo viene relatando y resalta lo importante, aunque otros lo hagan por envidia, vanagloria, lo importante es lo importante. Por eso sus preguntas son afirmaciones. Estoy encarcelado, el evangelio está avanzando, hay gente que se está riendo de mí. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Se siente presionado por dos posibilidades. Una es partir con el Señor, porque también está considerando los sufrimientos por momentos. Y la otra es quedarse para que la obra de Dios continúe a través de su vida. Y él llega a una encrucijada y dice, ¿qué escogeré? No lo sé. Yo no me voy a entrampar ahí. El dueño de mi vida es Dios. El dueño de mis acciones es Dios. Gloria a Dios. Están hablando tal o cual cosa de mí. ¿Qué importancia tiene?
Versículo 22. Si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Dios está al control y al gobierno de la mente de Pablo. Qué lindo. Está en prisión. Una celda de oscuridad, de olor a humedad. Hay guardias. Come ración. No ve la luz. No tiene recreación. Y si él hubiese matado a alguien, hubiese robado, bueno, está bien, son consecuencias de sus acciones, pero es por la causa del Evangelio. Muchos de nuestros pensamientos, los más cruciales, siempre empezaron como pregunta. Hablábamos de soliloquios la otra vez, ¿no? Cuando hablamos con nosotros mismos. Y si esa pregunta ya en nuestra mente la formulamos mal y no la hacemos en relación a lo que importa, va a ser difícil preservar el alma y poder avanzar. Porque te van a paralizar lo que otros digan de vos. Te van a atar, te van a dejar quieto. En Génesis 18, 13 y 14, fíjense esto. Este es un relato cortito de Abraham con Dios. Entonces Jehová dijo a Abraham, hace una pregunta, ¿por qué se ha creído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Esta pregunta, Dios viene y te dice, vas a tener un hijo y tenés 75 años. ¿Cómo va a ser eso? Te llena de ansiedad eso. Pero ahí Dios le dice a Abraham, Sara dijo esto, hizo esta pregunta, ahora yo voy a hacer otra. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dos preguntas. Una te llena de ansiedad, la otra te llena de esperanza y te preserva el alma. ¿En cuál te parás? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Tremenda la palabra de Él. Y Él ha sido puesto para la defensa del Evangelio. No empieza a culpar al César, a Roma, y si las preguntas siguen girando en relación a las circunstancias y a culpar gente, te vas a amargar, te vas a pasar la vida culpando gente y no vas a poder preservar tu mente, tu alma. Se dañará por malos pensamientos. Vas a culpar a los que no te apoyaron, a los que no estuvieron, a los que te hicieron daño, a los que no te acompañaron. Pero cuando nuestras preguntas empiezan a ir en función del propósito. Yo fui puesto acá, preso, por el Evangelio, pero veo el avance del Evangelio, porque hay muchos hermanos que lo ven a Pablo encarcelado y salen a predicar con hidalguía. Y él está viendo el propósito, está viendo que Dios está haciendo algo con su prisión. En algunas ocasiones vienen a decirme, pastor, ¿ya oíste lo que dijeron de ti? ¿Quieres saber lo que dijeron? ¿Qué importancia tiene? La verdad que no me importa. ¿Qué importancia tiene? Si no me edifica, ¿qué importancia tiene? Porque yo sé lo que Dios dice de mí. ¿Qué importancia tiene? Él puso cosas en mi vida, puso cosas en la tuya. ¿Qué importancia tiene? Estas son preguntas que espero que se te graben en tu corazón. En tu trabajo, hablan de vos. ¿Qué importancia tiene? Voy a pedir a mis hermanos que vengan de adoración. Hermanos, Dios no va a controlar nuestros pensamientos. Por eso arrancaba el sermón, ¿no? Dios tiene el control. Y es trabajo nuestro es una decisión de llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Hoy la palabra te ha dado herramientas, ¿no? Yo espero que sí. Espero que sí, porque toda la semana estuve con temor y temblor buscando de Dios para
iluminarles, para poderles ayudar. No yo, el Espíritu Santo. Pablo está encarcelado, pero la circunstancia, el diablo, los pensamientos nunca lograron sacarlo de lo que realmente importa. Sé que es difícil, sé que tenemos una vida complicada, sé que nos enfrentamos a cosas diariamente complicadas. Y hay dos cosas que Satanás quiere hacer con nosotros. Primero, distraernos, y hay un montón de batería hoy para distraernos, pero si no puedo hacerlo, entonces él irá por tu ánimo, él irá por tu pozo de desesperación, él irá para que vos caigas en una cárcel, que te vuelvas antisocial, retraído, que no hables con nadie, que te encierres, que empieces a despreciar tu vida. Satanás trabaja de la misma manera. Es tiempo de empezar a hacer una selección. Esto importa, esto no, esto importa, esto no, esto importa. Porque tu mente es un campo de batalla. Si está lleno de cosas que no importan, que te tienen paralizado. Haz lugar, saca las que no importan y va a venir la paz de Dios. Tus pensamientos. Si te dormías a las 2 de la mañana, vas a dormirte a las 10 o 11 de la noche como un bebé recién nacido, cuando puedas parar la maquinaria y entregársela a Dios. Cuando puedas agarrar esto y decirle: Señor, toma el control de esto, toma el control de esto. Y deja las cosas que importan. Haz lugar en la mente, confía en Dios y vas a poder avanzar. Porque no somos, dice la palabra, se las leí, no somos de los que retrocedemos, sino que por la fe, la confianza puesta en Dios, el autor y consumador de todas las cosas, no solamente de nuestra fe, de todas las cosas, es que mi alma va a ser preservada. Lo que hoy te abruma, ¿qué importancia tiene? Toma nota. Lo que hoy te abruma, ¿qué importancia tiene? Elías ora a Dios, cae fuego del cielo en Monte Carmelo y los falsos profetas fueron muertos a espada. Después de esa victoria, asombrosamente se vuelve antisocial. Se mete en una cueva, pasa la noche allí. Y la voz del Señor viene como un susurro, dice la palabra, a donde él estaba y le hace la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios te tiene que preguntar hoy: ¿qué haces aquí? ¿Quién te metió en la cueva? ¿Quién encarceló tus pensamientos? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto. Ahí están las personas, han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y es la respuesta de un hombre de Dios que hizo todo lo que estaba a su alcance, pero que se está quedando sin fuerzas porque sus pensamientos están centrados en los hombres. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué importancia tiene? Dios te ha dado mucho. ¿Qué importancia tiene lo que puedan decir de ti? Ve a las personas y dice: esto no va a mejorar, ¿para qué molestarse? Estoy sin fuerza, acabado. Porque yo soy el único espiritual que ha quedado acá. Te equivocas, Elías. Yo tengo 7.000 rodillas. ¿Qué importancia tiene lo que diga Jezabel sobre la vida de Elías? Qué ironía, un hombre con la fe suficiente para hacer que Dios manejara el tiempo a raíz de su oración, sequía, un tiempo prolongado, después lluvia y después hasta cae el fuego del cielo. Pero al ver a las personas se desenfoca en la tarea.
Y Dios a Elías le había dado muestra de su poder. ¿Qué tienes en tu mano, Elías? Cayó fuego del cielo. Elías, oraste y viste una nube como la palma de tu mano. Y ahora te metiste en una cueva. La pregunta que va a sacarte de la depresión y la angustia en la que vives es esta: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me trajo hasta aquí? ¿Cuál fue la fuente? ¿Por qué estoy tan postrado? ¿Por qué estoy tan quieto, tan atado en cadenas? ¿Cuál es el propósito? Y no culpar a las personas. Y la pregunta que Dios quiere hacerte hoy como a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué te dio Dios? Dios te ha llenado de favores, de misericordia, de gracia, de perdón. Nos olvidamos de esa lista de Dios. Ojalá, yo ruego que alguien hoy pueda llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Pueda parar la maquinaria de la mente. Eso que está dañándote. Esos momentos donde ya no das más. Sí, Señor, yo no sé cómo seguir. Ojalá alguien hoy sea inspirado por esta palabra. Porque Él quiere darte respuesta, pero tus preguntas quizás no están siendo buenas. ¿Puede Dios a esta altura de mi vida darme respuesta? Dijera Sara. Ya ha pasado tiempo para mí. Una mejor pregunta es: ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Elías, Sara y Moisés eran personas fieles a Dios, pero en un momento de su vida se desenfocaron y comenzaron a realizar malas preguntas. Y sus pensamientos se embargaron por circunstancias y personas. Lo bueno es que Dios supo encauzarlos, porque el profeta Elías siguió su camino victorioso. Todas las historias en Dios terminan bien, Elías siguió su camino victorioso al punto que no vio muerte, sino que fue arrebatado al cielo. Moisés se convirtió en el gran libertador del pueblo de Dios. Sara acarició. Le iba casi que voy a poner a su Isaac, pero no, Sara acarició una gran nación. Porque Dios le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. ¿Qué importancia tiene? ¿Hay algo difícil para Dios? Gloria a Dios. Inclinen sus rostros denme un instante más. Seguimos con la transmisión. La palabra vino a levantarte. ¿Qué vas a hacer? La palabra vino para penetrar tu mente y corazón. Es ahora. Gloria a Dios. Siento que el Espíritu Santo está tratando con alguien. Quiero decirte que si tus pensamientos fueron engañados por la mentira diabólica, como le sucedió a Adán y a Eva en Edén, Cristo es el único que puede derribar tus fortalezas. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, trae sobre la iglesia tiempo del Espíritu Santo, tiempo de tu palabra, penetrando, cambiando los pensamientos, la mente, el corazón. Señor, en el nombre de Jesús, toda atadura mental, fortaleza, te pido, Padre, que rompas ahora, Señor, todo lo que el enemigo ha instaurado en la mente de mis hermanos, de las familias, de las personas que están viendo por las redes. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamo para que se levanten familias victoriosas, poderosas, que puedan llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, y que cada vez que los abrume la necesidad, lo que dicen de ellos,
puedan preguntarse, como Pablo, ¿qué importancia tiene? Si Dios es mi Dios, ¿qué importancia tiene? Gloria a Dios. Para siempre encontré